Comenzamos con, comenzamos con esta escuela de sabios. Como le estaba diciendo, pues la escuela de sabios son todas las personas que se conectan, no solamente son eh, los que, los que tienen, digamos, más dominio del tema, sino que nosotros podemos pasar pasar estos temas a la realidad de nosotros. Porque pues la idea es que nosotros nos identifiquemos y nosotros identificándonos hacemos, hacemos que los temas sean más entendibles y podemos hacer que una participación se facilite cuando nosotros vemos que son temas que tienen que ver mucho con nosotros y que tienen que ver con, con todo lo que nosotros vivimos, que nosotros vivimos dentro dentro de un hogar, de una comunidad, vivimos dentro de un liderazgo, vivimos dentro de una visión, que así haya una visión colectiva o un pensamiento generalizado que nosotros podemos encontrar en los demás, pues también hay unos pensamientos, una vida que cada uno de nosotros tenemos en donde encontramos todas estas cosas. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, no solamente nos estamos refiriendo a un conocimiento que ya tengamos sobre las adicciones o sobre la comunidad de la rehabilitación, la comunidad terapéutica, sino que son cosas que nosotros vivimos, así sea saliendo de la fundación, así sea yendo en un bus, así sea haciendo una fila, así sea en familia, que son situaciones que se presentan y y que nosotros estamos en este espacio y estamos compartiendo esas cosas que ocurren, pero también las estamos enfocando hacia, hacia el liderazgo, hacia el coraje, la visión, el carácter, para nosotros entender que esas cosas siempre están presentes, que se dan en cosas sencillas. Y cuando aprendemos que esas cosas tan importantes se dan en cosas sencillas, pues nosotros podemos sacarle, sacar aportes o podemos sacar herramientas. Y lo que estamos haciendo en estos espacios simplemente es expresar o reconocer esas herramientas que nosotros vamos notando en la normalidad de lo que vamos viviendo. Entonces, es importante que se den más aportes. Somos 32 personas y digamos que aquí no se llama lista o no se dice, bueno, ¿qué tiene para decir hoy? Digamos aquí como vemos en la lista, ¿qué tiene para aportarnos de lo que hemos visto en esta más de 15 que hemos hecho sobre el liderazgo, en donde son más de 2 meses que llevamos viendo sobre el liderazgo, sobre la visión, el coraje, el carácter. Y aquí normalmente nos decimos, bueno, pues, ¿cuál es su aporte? El señor Alonso Parra, la señora Angie Parra, Anthony Dubán, Brenda Valles, Germán Cuchimba, y entonces todas las personas que están conectadas. Pero pues aquí la idea es que el espacio sea de retroalimentación. Aquí hay personas que se conectan, que ya han salido de la fundación también, que están enfrentando, digamos, esos desafíos ya desde otro espacio.
También están las familias que están viviendo un proceso, porque las familias no solamente están para sentir una tranquilidad cuando saben que su familiar está mejor en una fundación y que allá no le falta su, su comida o su cama, sino que también están viviendo un proceso, también saben que lo que ellos hacen con ese proceso desde la parte afectiva significa mucho. Entonces también qué pueden aportar, qué pueden aportarnos a todas esas personas. Hay personas que se conectan, que han sido familiares de personas en la fundación y que el familiar ya salió de la fundación, y hay familias que se conectan. Entonces, yo creo que aquí hay por ahí 30, hay como 30 conectados, y yo sé que también hay fundaciones, pero lo que hay acá es para mucho, para hacer un libro. Entre todo lo que nos pueden aportar cada una de las personas que se conectan. Entonces la idea es que nosotros promovamos eso, promovamos, yo sé que uno a veces siente que no domina un tema, a uno hasta en la escuela, uno no le gustaba cuando decían exposición. Yo cuando empecé también a participar en estas escuelas, pues era una fundación, y la fundación de Proyectando Generaciones, que era una sola sede. O sea que en total éramos como 30 personas las que veían esa escuela, y aquí prácticamente hay un promedio de 200 personas o más de 150 personas. Y yo uno cuando empieza, pues de pronto no sabe qué hablar, o piensa que va a enredar, o piensa que va a enredar más a la gente, que no va a explicar bien algo, pero eso no importa. Nosotros estamos compartiendo temas que a otro le pueden ayudar. De pronto lo que, de pronto lo que yo creo que domino y estoy explicando y estoy hablando, de pronto alguno de los padres o alguna de las personas que se conectan, alguno de pronto de allá de vencedores, de los que están haciendo el proceso, de pronto tiene una forma de decirlo que va, que va a conmover a alguien, de pronto de la forma en la que yo no puedo, de pronto en la forma en la que mi lenguaje no se acomoda a lo que esa persona está predispuesta a enfocar su atención. Entonces, a veces un aporte de una persona, así no lo dé como lo da un, un especialista en eso, un profesional, puede aportar mucho. Entonces, también con ese sentido es que se quiere dar a entender que este espacio debe ser participativo y que puede brindar mucho cada aporte. Cada aporte que se da es un gran aporte, no es un pequeño aporte como a veces se dice. A veces como por expresar esa sencillez y todo para dar una intervención, pues las personas dicen, bueno, mi pequeño aporte es tal, pero yo creo que un aporte, por más pequeño que sea, puede cambiar una vida, y por eso a nosotros nos enseñan en la fundación a ser agradecidos cuando hay poquito, de la misma forma en la que somos agradecidos cuando nos dan a nosotros lo que nosotros más queremos. Por eso hay muchos procesos que avanzan cuando ya no va la visita, a veces cuando ya no dan para la tienda, cuando ya no nos llaman, porque a veces no hemos captado de que debemos ser agradecidos cuando tenemos poco.
Y cuando tenemos poco es cuando nos están, digamos, dando una tarea que nosotros pensamos que no es muy importante. Nosotros a veces queremos que nos digan no, pues acompañe al director todo el día y usted lo va a acompañar y va a ser el que le ayude ahí. No, a veces ahí se siente bien, pero a veces le dicen, cuide al compañero nuevo. Y entonces uno cree que eso no es importante. Una vez le dicen, vaya a tal lugar y va y no lo reciben muy bien o no le brindan ni siquiera un agua. Pero uno ahí es donde no tiene que condicionarse y que disponerse más para unas cosas que para otras. Después de que uno esté yendo hacia donde lo están mandando, hacia donde lo están dirigiendo en el proceso, yo creo que no le están dando un pequeño aporte, porque a veces en estos espacios se ha visto de que digamos, no, hay personas que dicen, no, pero es que a mí no me gusta cómo aporta a tal persona, o no, es que esa persona no se le entiende, pero de pronto lo que esa persona no le está entendiendo, de pronto hay otro que sí, porque nosotros somos así. Aquí a veces nos puede llegar alguien experto hablando de que la droga es mala, hablando de que la codependencia es negativa en los procesos de rehabilitación porque ha hecho encuestas, porque ha trabajado eh, en fundaciones o algo así, y de pronto al final nos dice, pero yo nunca he consumido. Entonces a veces eso como que puede que a algunos como que le apague como que lo desconecte, como que diga, no, pero entonces esta persona será que me está hablando algo que inventó. Entonces de pronto hay unos que pueden recibirle más a un especialista, otros de pronto le reciben más a alguien que diga, yo pasé por ahí, yo, yo sé lo que usted está pasando, yo también estuve en una fundación ahí sentado, yo he pasado por estas cosas también, yo me he sentido así, yo también era compulsivo, yo también era ansioso, yo también me desesperaba. Entonces, pues aquí las personas en su mayoría son, es, son personas que han vivido esa problemática y que yo creo que este tema les ha tenido que servir mucho. Entonces, pues los invito también a hacer aportes, a que, a que hablen cómo han superado cosas por medio de estos puntos, las familias, qué cosas han superado por medio de estos puntos, que de pronto ya están confiando más en el proceso que en la enfermedad, que de pronto ya están siendo más reflexivos frente a la problemática, que, que saben que de pronto antes no veían, pero ahora ven que tienen gran influencia sobre el proceso de su familiar y que de pronto ven que necesitan ser un apoyo en cuanto a avanzar en el proceso, a dar más de sí mismos, a esforzarse. Entonces, ¿qué, pues, qué cosas han sido promovidas a través de estos conceptos y de estos puntos en la vida de cada uno de nosotros? Entonces vamos a participar, vamos a hacer hacer esto como algo, no solamente decir hay 37 conectados, sino que podamos decir de hoy participamos 20 o participamos bastante hablando sobre lo que hemos superado y lo que nos ha dejado estos temas. Entonces,
Tienen la mano levantada en el vergel. Sí, señor, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos los presentes, a cada una de las sedes. Bueno, en el día de hoy quiero hacer un aporte. Teníamos hace 8 días y el del lunes también estábamos viendo las 6 cualidades que debe tener un líder, ¿no? Entonces veíamos que la flexibilidad es uno de los primeros puntos y uno de los puntos que yo creería que son más importantes. Ya, adaptarse a lo que venga sin romperte. Ya, o sea, así tú puedas ver el fracaso en lo que haces, no devolverte prácticamente a lo que antes pensabas. Si tú colocas un obstáculo en tu mente, nada de las cosas que tú tienes preparadas o nada de las ideas que tú puedas desarrollar se te van a poder desarrollar, valga la redundancia. ¿Ya? Pero entonces también teníamos otro de los puntos que teníamos era el optimismo. El micrófono. Qué pena, mi líder, estábamos acá cuadrando un poquito la cámara. Bueno, el segundo de los puntos era buenos pensamientos. Nacen de un cerebro con energía y un enfoque. Ya, esos buenos pensamientos destacan a un líder porque siempre está pensando en lo positivo, en lo que viene mañana, pero entonces en poder dar una solución a cada uno de los problemas. Ya, si tú te obstruyes en tus pensamientos, pues obviamente no vas a poder desarrollar cada una de las cosas o las metas que tú tienes propuestas para un día de mañana. Ya, también teníamos el optimismo realista, pero oportunidades donde otros solo ven amenazas. Ya, qué bueno que siempre tuviéramos como el optimismo o fuéramos optimistas ya hacia las cosas que vemos en el futuro. Por decir algo, tú ves una quebrada, ¿no? Una quebrada y tú sabes que si más adelante va a haber un invierno muy fuerte, esa quebrada se puede salir. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos anticipar para poder más adelante darle una solución a esto? Entonces, tú dices, tienes un pensamiento creativo, tú simplemente dices, pues bueno, hagamos una barrera, ya, para que el día de mañana esa quebrada no se vaya a crecer y pueda dañar las casas o los cultivos que hay adelante. Entonces, eso es una muy buena opción y eso te da obviamente ser, o sea, realista en el momento y te enfoca hacia el futuro. Ya, otro de los puntos es que es precisamente visión de futuro, es anticiparse a lo que pueda venir, lo que les decía. Ya, ver cuando hay amenazas, empezar a ver en qué podemos organizarlo para poder, o sea, en qué podemos organizar esa amenaza que no sea una amenaza, sino que sea algo positivo, ya que nos pueda salir que podamos salir adelante, ya como anticiparnos obviamente a lo que nos puede hacer daño. Es una de las características de un líder también muy importantes. Otra de las características que teníamos dentro de las 6 cualidades de un líder es una creatividad valiente, ideas nuevas sin miedo al bloqueo. ¿Ya? Nosotros tenemos un cerebro que realmente tiene demasiada capacidad. Yo no sé si algunos se acuerdan que el apóstol decía que el cerebro de nosotros y la mente de nosotros va a 400%. Una revolución es grandísima. Sí, está bien, pero entonces, cuando nosotros esas ideas y esos pensamientos los organizamos de manera positiva, siempre nos van a llevar al éxito. ¿Ya? Entonces, no dejarnos bloquear, ¿ya? Asumir con valentía las cosas que nos pueden traer problemas en un futuro. Pero entonces también tenemos, aparte de las habilidades, aparte de la mente creativa que podemos tener, una mente valiente que podemos tener,
no bloquearnos siempre, ¿no? Pero también hay una parte muy importante que es la gestión energética, saber cuándo tu mente va al 200% y usarla a tu favor, lo que les decía. La mente de nosotros o la mente de un ex adicto, de un ex adicto va así, a 1000 revoluciones. Pero lo importante es saber organizar esas ideas hacia lo positivo, hacia lo nuevo, hacia lo que pueda servir en tu comunidad, a lo que tú puedes ayudar a una persona que obviamente lo necesitan en su momento, ya, a dar una idea o a dar un aporte, ya, a mirar donde hay amenazas y con esas amenazas convertirlas en algo positivo, que dejen de ser amenazas, sino que sean nuevas oportunidades de cambio, nuevas oportunidades de salir adelante, nuevas oportunidades de aportarle algo a la sociedad. ¿Ya? Eso es muy importante porque también este tema realmente me ha parecido demasiadamente importante porque, porque, porque realmente nos conecta con las 10 habilidades que debemos tener para la vida. Ya, sabemos que hay una parte que es cognitiva, hay otra parte que es emocional y otra parte que es social. Pero dentro de las partes cognitivas, el autoconocimiento es uno de los puntos que se pueden resaltar más, porque si no, obviamente no nos conocemos a nosotros mismos, pues cómo vamos a conocer a las demás personas o cómo nos vamos a permitir hacer que esas personas puedan tener un aporte en nosotros. Porque no solamente un líder es el que corrige, el que guía, el que habla con el ejemplo, sino el que también aprende. ¿Ya? Tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, lo que les decía a nosotros, lo que les decía ahorita, por ejemplo. Tener esas nuevas ideas, pero ideas que puedan aportar, obviamente, a un cambio. No ideas en lo negativo, sino ideas en lo positivo. Tener una toma de decisiones. ¿Cuándo? Es el momento justo de tomar esa decisión. Ya lo debemos hacer, ¿por qué? No lo debemos hacer, ¿por qué? También. Yo les comentaba a los compañeros de aquí del Bernel hace unos días que di una educativa, que el no también es una respuesta, y es una respuesta de crecimiento, una respuesta de crecimiento personal para uno también. Porque es que todos estamos acostumbrados, o veníamos acostumbrados a que solamente todo era sí, sí, sí. Manipulábamos muchas veces a nuestros familiares para que nos dieran el sí en todo lo que queríamos. Queremos una moto, queremos una ropa, unas zapatillas, necesitamos dinero, queremos dinero en el momento, nos íbamos a consumir. Y entonces esa toma de decisiones también nos aporta obviamente un crecimiento personal. Yo les decía a los muchachos, cuando a ti te dicen no, es porque no te quieren dar las cosas. No, es porque te están trabajando algo. Están trabajando en ti la paciencia. Ya, entonces el no es una parte muy importante. Saberlo asumir también. Ya, ahí nos vamos a la parte emocional, de las habilidades. Robinson, Sí, señor. una pregunta. Sí, Para nosotros, nosotros pasar esto al contexto de nosotros, o para nosotros volver esto como algo que nos muestre una ruta o que nos pueda guiar a nosotros. Yo creo que el pensamiento crítico señor. nos, nos lleva, nos lleva a nosotros a sentir esa necesidad que nos puede brindar el grupo de apoyo. Entonces yo, o sea, en el sentido de que hay cosas que yo normalmente le diría que sí, y eso pasa mucho ahí en la fundación, en un grupo. A mí un compañero me dice, a usted van a dejar aquí 3 años, le dice un compañero al otro, y ni siquiera lo ha hecho el líder. Ve, a vos hoy no te van a servir el grupo. Y le está diciendo un compañero, y a veces la persona desde ahí nomás ya no tiene un pensamiento crítico, o sea, se cree todo. Y si le dicen, ve, ya llegaron por vos, están ahí en la puerta. Entonces, a veces cualquier cosa llega en una visita y la familia dice, no, pero es que usted
usted aquí está, usted yo lo veo que aquí está mal. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con la búsqueda de ayuda dentro de la fundación, con la búsqueda del conjunto. ¿Creen? Sí, mi líder. Es muy importante lo que tú tomas, mi líder Felipe. Era que precisamente ayer, no sé, coincidencias de la vida, creería yo, pero precisamente ayer un compañero aquí en el perfil me preguntaba algo sobre la visita. Resulta, yo le decía, ¿no? Yo le colocaba como ejemplo pues mi proceso. Yo estuve 10 meses sin recibir visita. La primera visita la recibí a los 10 meses. Entonces yo le decía, aquí lo importante no es la visita. Aquí lo importante es tu proceso, que está aquí en la fundación, es para trabajar en ti. Cuando tú estés bien, ya pensás en visita. O sea, ¿cómo vas a pensar teniendo 3 meses, porque lleva 3 meses, creo que va a completar los 4, no sé exactamente, pero cómo tú con 3 meses estás pensando en una visita, en un hijo, en una hija, en darle algo, ofrecerle algo, si todavía no has trabajado en ti mismo, si todavía llegaste con un ego acá grandísimo y obviamente ni siquiera te has doblegado para empezar a recibir un cambio. ¿Ya? Es una persona que yo le veo, de hecho le veo, es una persona que es demasiadamente egocentrista. ¿Ya? Y cuando uno no tiene humildad, ni siquiera para uno aceptar que está equivocado, o sea, no estás haciendo nada, no has empezado a trabajar nada. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver con lo del pensamiento crítico, cuando te dicen a vos que no, o cuando te dicen a vos que no se puede, o que todavía no es el tiempo, es obviamente por algo, porque todavía debes trabajar más en ti. ¿Ya? Entonces, obviamente, un líder y la persona que guía el proceso del paciente debe tener demasiadamente en claro esto y aún hacérselo ver también al paciente. ¿Ya? Entonces, se refleja mucho con lo que hablaba yo ayer con esa persona, que me pidió simplemente me dijo que le diera un consejo porque se sentía un poco frustrado, ya que porque algunos compañeros con 3 meses ya habían salido a una visita, los habían llevado a una visita, que por qué él no, si ya iba a completar el 4º mes. Entonces yo le colocaba como ejemplo mío, no, es que yo estuve 10 meses sin visita y aquí estoy. Y realmente me ha servido muchísimo, porque yo creo que donde yo hubiera recibido esa visita antes, tal vez yo no estaría en este momento aquí sentado. Entonces, realmente el crecimiento, el autoconocimiento muchas veces, si no nos conocemos nosotros mismos, realmente nos bloqueamos y no aceptamos esa ayuda como algo positivo. Dentro de la parte que yo le decía a mi líder Felipe, tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿ya? Es una persona que no maneja las emociones, manejo de la tensión y el estrés, que no es empática ni siquiera con su proceso, porque debemos ser empáticos con nuestro proceso, saber de que nosotros necesitamos la ayuda, ¿ya? Que estamos aquí por un cambio, que estamos aquí simplemente para trabajar en nosotros, después pensaremos en la familia, después pensaremos en nuestros hijos. Por el momento lo único que importa es que hagamos un proceso bien hecho y que simplemente, así no sea, los 18 meses o un poquito más largo, el proceso, salgamos bien, restaurados. Obviamente sabemos que la enfermedad no es estarlo aquí en la fundación, la enfermedad es para toda la vida, entonces tenemos que cuidarnos aún más cuando salgamos de la fundación. Ya, ahí un poco se encaja también con la parte social, Felipe, las relaciones interpersonales que podamos manejar aquí dentro de la fundación. ¿Ya? Y no solamente aquí en la fundación, sino aprender, ¿ya?, a relacionarnos con la sociedad, porque es que estas habilidades son para aplicarlas, aprenderlas aquí en la fundación, pero aplicarlas allá en sociedad, cuando estemos en un núcleo familiar. Ya, si te dicen a ti en el momentico algo que te pueda hacer enojar, dale manejo a esa situación, dale manejo a las emociones. Ya, no entrar en un estrés. Ya, tener una comunicación asertiva con las personas. Aquí mismo en la fundación podemos aprender a eso, tener una comunicación asertiva con el líder, ¿no?, con la persona que guía.
proceso, en este caso el aborto. Claro, las personas que tienen sabiduría, que tienen un poco más de sabiduría que nosotros y nos puedan guiar. ¿Ya? El manejo de problemas y conflictos también se ve mucho reflejado acá, que muchas veces por cualquier cosita se quiere formar un problema donde no hay absolutamente nada. O sea, que en un vaso, como dice el dicho, en un vaso formamos una tormenta, cuando realmente simplemente fue porque en el momentico se colocó el saco en la cama que no era, por equivocación se colocó el saco en la cama que no era. Y no le damos solución a las cosas, sino que formamos un conflicto. No, me cogieron el saco, me quitaron el saco, este es el mío, este es mío, bueno, en fin, ustedes ya saben el resto. ¿Ya? Entonces, eso, el manejo de problemas y conflictos también es una parte muy importante que debemos aprender acá en Fundación. Porque cuando estemos en la calle, por cualquier cosa que de pronto tú vayas en el carro o porque te pitaron, simplemente tú vas a sacar la mano y te vas a recortar la madre. Entonces, de eso no se trata. Se trata de, obviamente, aprender a manejar esas emociones, aprender a manejar el estrés, la empatía, ¿ya? Esas relaciones interpersonales. ¿Ya? Entonces, un líder debe tener muy en claro todos estos puntos. Y no solamente tenerlos claros, sino que cada vez retroalimentarse más, retroalimentarse más. Tú no tienes necesidad tampoco de, obviamente, llamar al orden siempre, estrictamente, no. Simplemente con el que te vean hacer un acto bien hecho, tú simplemente arrastras con el ejemplo. No, acá no me gustaría ser como una persona porque es una persona honesta, una persona correcta. Ya, es una persona responsable, es una persona disciplinada. ¿Ya? Entonces, me parece demasiadamente importante el tema. Y yo creería, mi líder Felipe, no sé el apóstol que diría, pero entonces todavía tenemos mucha tela que contar en el tema. Entonces, pues, no sé si haya quedado un poco claro, pero entonces me gustaría que darle la oportunidad también a algunos compañeros. Aquí en el hay unas compañeras que tienen sus apuntes desde hace 8 días y pues no sé en el Samán, muchas gracias. Gracias, Ronson. No, pues, lo que usted dice, estos temas son, si ahí nomás dice que son 10 habilidades para la vida, ya que ayer no vivimos lo mismo que estamos viviendo hoy, y se replantean todos estos conceptos y se viven más allá cada día. Y también los 40 puntos, la otra lista de 16 puntos. O sea, aquí yo creo que llevamos por ahí unos, con los 40, por ahí 90 puntos ya. Y 90 puntos que si son para el proceso de la vida, pues no, no es que se trate de que con sabernos lo que estén ahí, entonces se van a dar las cosas fáciles, y no es eso, pero sí que tenemos muchos puntos sobre los cuales nosotros ver en qué medida lo estamos viviendo y poder nosotros sacar un aprendizaje de las cosas que estamos viviendo. Entonces, pues gracias. Sí, vamos a dar aportes. Yo, pues, yo dije que participaran las personas que estaban conectadas. De pronto, hay personas que han visto pocas de estas escuelas, hay otros que de pronto ya llevan unos meses, pero entonces no sé si pues ya dejamos abierto ese espacio de aporte para las personas, pero entonces no sé si será necesario o algo, hacerlo participativo por medio de, como de un tipo de llamada lista o cómo hacemos, pero la idea es que nosotros verdad logremos participar, de que así sea que la persona lleve nomás 2 clases conectado,
Hay personas que yo veo que están conectándose por ahí desde el año pasado, o sea, que tienen cómo compartirnos algo de lo que han aprendido. Entonces, para que empecemos a levantar las manos, a tomar ahí turnos para dar aportes, porque, porque pues son importantes todas las cosas que se puedan aportar acá. Entonces, no sé si se hace por llamada lista o cómo será mejor, pero entonces, sí se supone que las personas que están conectadas, pues no están conectados los celulares, sino las personas. Entonces, yo creo que pueden dar su intervención también. Entonces, vamos dando aporte para las personas que tienen las manos levantadas y esperamos que los demás también entren en esa dinámica. Hola, buenos días a todos mis compañeros en las diferentes sedes de la Fundación Cali, Samam y Bercel. Bueno, yo quería especialmente tocar un tema hoy que era los actos de fe. La doctora en el video que nos mostró el líder Felipe hablaba de un tema que era que un líder tiene actos de fe y valentía. La fe en sí, todas las personas que han hecho cosas grandes en la vida, no solamente en la recuperación, estamos hablando de inventos, en grandes líderes mundiales, empresariales, deportivos, todas las cosas grandes que han logrado han sido por medio de actos de fe. Un ejemplo, Tomás Alva Edison para crear la bombilla, el invento de la luz, pasó por muchas circunstancias difíciles, muchos obstáculos, muchas limitaciones visiblemente que podían haberlo frenado, pero que tuvieron actos de fe, fe en que ese invento, fe de que esa circunstancia, ese motivo, podía lograr algo grande. La recuperación, si lo vemos así, la recuperación es un acto de fe. Si vos no crees que esto te va a servir, si vos no crees seriamente que esto te va a servir para recuperarte, no te vas a recuperar, porque el poder del creer impulsa el hacer. Si vos no crees que esto te va a servir, ya sea que estés modulado, estés en funcionalidad todo el día, si vos no crees, no va a funcionar. Es un acto de fe. Si vos crees que algo te va a funcionar, te va a funcionar. Si vos no crees que no va a funcionar, pues simplemente no te va a funcionar. Me pasó una situación con el apóstol Freddy, ya que pues cuando él viene aquí a hacer esa a veces me toca cuidarlo. Y estamos leyendo la Biblia, él me comentaba que, bueno, estamos leyendo la Biblia y leímos un versículo. Y yo le dije, apóstol, ese versículo siento yo que está como escrito para mí. Y él me decía, si usted lo quiere ver que es como para usted, si usted tiene fe que ese versículo es para usted, usted lo va a hacer. Aparentemente, pues un versículo que va a ser escrito para mí, o sea, no tiene sentido. ¿Quién soy yo? Yo no soy nada importante como para que eso esté escrito para mí. Pero si uno lo ve así, si uno tiene el acto de fe con uno mismo, la valentía, el amor, de creer que eso está escrito para uno, así va a ser. El apóstol Matías, como nos comenta todos los días, cuando estuvo en la fundación, pasó por las peores circunstancias, momentos que uno dice, pero qué cosa tan injusta, pero él tuvo fe que eso le iba a servir. Y pues hoy en día todos vemos lo que ese acto de fe produjo. Entonces la invitación al muchacho es todo lo que les pase, ya sea positivo, negativo, que es lo más difícil. Usted como una lavada de olla. Si le dice, láveme toda la olla hoy y déjeme las brillositas, ¿cómo lo va a ver? ¿Un acto de castigo, un acto de humillación, de maldad? ¿O lo va a ver como un mensaje de Dios para decir, fortalezca el carácter? Todo es la parte mental, la fuerza mental. ¿Cómo está viendo el encierro, el supuesto encierro? ¿Como una oportunidad para crecer? ¿Cómo él acerca? ¿Una oportunidad para crecer o un motivo para decir que mi familia me tiene castigado, que soy un desecho y por eso me tienen acá? ¿Cómo lo está interpretando? Y eso inconscientemente, eso activa neuronas mentales, fortalece neuronas mentales, neuroplasticidad, amoldarse las circunstancias, porque cuando salgamos
La vida, esto aquí es un juego. Para mí, como yo, lo poco que conocí de la vida en mis 23 años, esto aquí parece ser algo, un juego, pero la verdadera batalla está buena. Va a haber gente que va a ser mala de verdad, gente que no va a ser rima y no que va a ser mala de verdad. ¿Y cómo te va a afectar? ¿Vas a volver a consumir porque no te salió un trabajo? Porque una mujer te dejó, porque eso pasa todos los días. La gente con plata, los manes más pintas, los dejan las mujeres, pierden el trabajo, se estrellan, pasan circunstancias eh, no muy confortables, pero ¿qué vas a hacer? Eso es un entrenamiento. ¿Cómo estás viendo esta situación? Estos meses, estos 10 meses, 12 meses, 18 meses, 25 meses, ¿cómo lo estás viendo? Pero la invitación es, muchachos, todo lo que les pase, veanlo como un acto, es un mensaje divino. Ya sea positivo, que es muy fácil, pero negativo, ahí está el reto. Verlo de manera positiva. Decir, bueno, me pasó esto, ¿cómo lo voy a ver? Me metieron un castigo de manera injusta, ¿cómo lo vas a ver? Con una manera para fortalecer el carácter y que no te tumbe nada allá afuera, porque afuera se vota en la injusticia. Y lo hablo personalmente porque afuera me debilitaba por cualquier cosa que me pasaba y injusta o injustamente era lo que tocaba, así en la vida es lo que hay. Es un entrenamiento, ¿cómo lo estás viendo vos? Entonces la invitación, muchachos, es para que aquí se entrenen, no importa con lo que les pase, no importa, veanlo como un motivo para seguir creciendo, para que afuera sea por así decirlo, un parque de diversión, ya puedan jugar esta vuelta con los ojos cerrados. Este es mi aporte que quería dar desde Villasamán, muchas gracias, Felipe. Santiago, una pregunta. Señor, Ahí estoy viendo las columnas de los sobre el liderazgo desde la planeación efectiva, cómo eso contribuye para lo que es el aporte que estabas dando de que pues de que nosotros tenemos que nutrirnos a través de la fe, que tenemos que tener en cuenta que afuera van a ser, digamos, otras cosas que también tenemos que vivir o de las que tenemos que nosotros afrontar. Entonces, ¿cómo contribuye a la planeación efectiva? ¿Cómo la vería usted para eso? Líder, me explica la parte de planeación efectiva, no logro entender muy bien. O sea, ¿cómo mi aporte a través de esta planeación, a esta fundación sirve? No estoy muy bien esa parte. Sí, digamos, cómo vivir una planeación efectiva en el proceso para, para lo que me está diciendo de que afuera tiene que enfrentar ciertas cosas y personas. Ok, líder, pues prácticamente es lo que ahorita en el comentario, en el aporte. Estar dispuesto, estar planificado. Aquí que en la fundación te van a pasar cualquier tipo de situaciones. Y en base a esas situaciones, uno fortalecerse y decir, bueno, eso me está pasando y afuera, tener una visión de verse afuera y decir, bueno, esto me va a pasar afuera y esto aquí dentro me está fortaleciendo. O sea, no debilitarse con cualquier obstáculo, cosa positiva, porque lo positivo también a veces lo desestabiliza, aunque uno crea un comentario positivo y me estaba pasando, me estaba como, no sé si subiendo el ego, pero pues me estaba como debilitando en cierto sentido. Entonces, tener en cuenta que cada aspecto cuenta, cada tropiezo, cada subidor cuenta. Entonces, es lo que uno tiene que planear, lo que yo entendí. Tiene que tener previsto que afuera las situaciones van a ser mucho más difíciles de lo que están acá. Entonces, prepararse desde acá, desde el entrenamiento, que es la de una fundación. Porque como dicen, una fundación es un entrenamiento. Esto aquí te está preparando para la verdadera guerra que está de puertas para afuera. Entonces, ese es mi punto de vista, abierto. O sea, que ahí se puede trabajar, digamos que cosas como identificar el problema y, y darle y hacer un trabajo específico con lo que se ha identificado, ¿sí o no? Claro, si venía de un trabajo específico, entonces tener, digamos, una guía mental, como le decía antes, una guía mental de que, pues no decir como un punto fijo, no frustrarse, porque pues somos seres humanos y somos de emociones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
pero pues tener como una ruta de decir, bueno, si me pasa esto, si lo que me pongan a brillar o ya, a lavar un baño, lo que sea, movilado todo el día, no lo voy a tomar de manera negativa, sino que lo voy a tomar de manera positiva. No va a ser fácil porque, o sea, tampoco es mentir, ¿no? No es fácil, la vuelta no es fácil, pero pues poco a poco también tiene que ver con neuroplasticidad, ¿no? Adaptarte a la situación. Un regaño, un aseo sobrecargado, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo uno lo va a tomar? Y poco a poco la mente se irá adaptando y ya se va a hacer como ya uno ya lo va a hacer, ya está riendo, con los ojos cerrados. Entonces creo que esa es como la ruta, ¿no? La guía. Uno predisponerse a que aquí en la fundación nada lo tumbe. Ese es el comentario, Oriente. Gracias. Entonces, está bien. Sigamos con los aportes que tenemos ahí. Muy buenos días, nombran César Montes. Sigamos, por favor. ¿Continuó? Buenos días, ¿continuó? Sí, Okay. Vamos en vencedor y pasamos ahí con Ancisa. Bueno, muy buenos días, familia de la Escuela de Sabios. Definitivamente, para el liderazgo hay que pasar de su propia vida, de los que quieran como tal, ejercer la vocación de líder terapéutico, de una vocación, ya sea ateo o no. Definitivamente el crecimiento personal, antes que cualquier estatus, ¿no? Antes que cualquier responsabilidad, antes que cualquier, sí, como autoridad como tal, la fundación. El crecimiento personal está en base a los principios espirituales, de la humildad, la receptividad, entregar la voluntad a Dios, honestidad. Si no hay esos pilares como tal en una persona que está dirigiendo un grupo, o no vayamos a como tal comunidad terapéutica, no como tal allá afuera, porque pues allá en la fundación es fácil estar sobrio, ¿sí? Sin consumir. Cualquiera lo puede hacer. Internarse, consumir, los que tengan la oportunidad de salir a buscarse y volver, por cumplimiento cualquiera lo hace, ¿sí? Pero, ¿será que están trabajando en verdad las problemáticas las cuales nos llevan al consumo? La deshonestidad, la manipulación. Entonces, abarca muchísimas cosas, ¿sí? Abarca muchísimas cosas que debemos de aplicar. El temperamento, comienza a ir el carácter. El número 10, el temperamento. Una persona irascible, que no soporta que le digan nada, ¿sí? Que choca la mínima, como dice. Que choca la mínima, que no brega con nada. Es una persona de temperamento frágil, una persona de temperamento débil. No es una persona de temperamento fuerte, como han tergiversado las cosas. No. Es una persona de temperamento frágil. Una persona de temperamento fuerte, esa persona que tiene trascendencia ante la situación, que es resiliente. Es una persona de temperamento fuerte. Entonces, como tal, lo que me afecta no es la situación, lo que me afecta es mi reacción. Mi reacción, mi manera de ver las cosas, ¿sí? Manera de actuar, si en verdad me cargo con X o Y situación,
o en verdad sí me hago responsable y buscar la solución para no fortalecer el problema. Es fundamental tener esa capacidad de resolución de conflictos para un líder de terapéutico, para un líder teoterapéutico, para alguien responsable en la cotidianidad de la vida. Fundamental. Entonces, ese era mi aporte como tal, porque pues, como les digo, cualquiera deja consumir en la fundación, el hecho de sostenerse, teniendo humildad, honestidad, generosidad, paciencia. ¿Ah? Nosotros los adictos de recuperación somos muy impacientes, queremos todo ya, en nuestro tiempo, a nuestra manera, y cuando chocamos con nuestra manera, ni como queremos, ahí es donde está la frustración, más manejo de emociones, la ira, como dice el apóstol, ir a la olla. Muchas gracias por escuchar, ánimo y para adelante. Gracias. Una cosa para complementar. Mi líder, tenemos otro aporte, mi líder Felipe, de pronto si nos puede dar la oportunidad. La idea sobre el aporte que nos dice ahí, yo creo que uno llega a una fundación y uno se pone a buscar la generosidad, la integridad, la sobriedad, y a veces no la encuentra, porque digamos que la fundación no se hizo para las personas perfectas o los que más la sociedad exaltan, y nada de eso. Se hizo para rehabilitar. O sea que a veces es como, a veces en la fundación pues uno, o por lo menos yo llegué como a interpretar que cuando alguien estaba dando una educativa, una clase, yo decía, no, pues yo me sentía como si alguien me estuviera diciendo, vea, es que yo como que me estuviera mostrando algo de comer de la calle, me estuviera diciendo, vea, que esto uno no lo puede comer todos los días, o se tienen que cuidar de esto, o que me estuvieran diciendo, vea, yo sí soy muy afortunado porque me estoy comiendo esto, y que no le compartiera a uno. Así yo me sentía cuando me estaban dando una educativa. Yo decía, no, pues esa persona dice que le va bien, con su proceso, pero uno a veces no se identificaba con eso porque estaba pasando por algún momento en donde no entendía cómo estaba funcionando uno por dentro, donde uno no entendía cuál era la raíz del problema de uno. Entonces, pues cuando se habla de ese temperamento, pues uno a veces dice, pero yo cómo voy a corregir mi temperamento, yo cómo voy a cambiar mi forma de ser o algo así. Pero yo creo que nosotros somos como esponjas, y nosotros debemos acercarnos en donde nos empiecen a cultivar cosas nuevas. Y las personas que de pronto en la fundación que tienen huertas o cosas así, saben que si siembran algo, no van a recoger un racimo a los 2 días o en 5 horas, sino que cultivar es que se tiene que tener paciencia, de que se tiene que seguir con unos horarios, que se tiene que convertir en un gusto el cultivar, no solamente esperar que lo que se va a recoger pues va a ser un temperamento nuevo
solamente porque ya estoy en la fundación o porque ya entré por la puerta, sino que pues son cosas que van llevando un tiempo y que ese temperamento débil, como lo estaba diciendo ahora, a veces es el que se interpreta como el fuerte, porque está con mala cara, o porque no quiere que le digan nada, o porque eh, ya quiere resolver todo por sus propios medios, o porque ya se siente independiente. Pero, pero pues la realidad es que ese es el que menos se deja enseñar, y el que no se deja enseñar no está dejando cultivar. Y si no está siendo cultivado, pues le va a ser difícil recoger cuando, cuando tenga eso. Entonces yo creo que cuando nos hablan a nosotros que el proceso no es solamente el año, los 18 meses, o algo de, de que cumpla con un tiempo, pues es porque tenemos que estar siempre como rodeándonos de personas y de lugares en donde a nosotros nos den cosas para que esa esponja que nosotros tenemos se vaya llenando de cosas buenas, que no quede vacía ni se llene de cosas malas. Yo creo que ahí es el cambio, porque el cambio para la sociedad, la persona ya no cambia. Para la sociedad, un árbol torcido ya no se puede enderezar. En la sociedad la gente dice, ese ya no cambia, se muere así. Nadie cambia eso ya. Si no cambió aquí, ya no cambia más. Entonces, en la sociedad a veces es común eso. Y uno debe dejar que le cultiven cosas sobre el cambio, sobre trascender, sobre evolucionar, sobre pasar a otro estado. Así las cosas no estén tan sencillas. Entonces, el temperamento, hay momentos en el que uno cree que es difícil cambiarlo, pero a veces no es el problema simplemente del temperamento, sino de dónde viene. Y de dónde viene, pues también es de lo que uno está rodeando, de las cosas que uno está recibiendo. Por eso en la escuela se ha hablado de que a veces uno le recibe más al nuevo, que viene hablando del consumo, o viene hablando de algo negativo, y a veces uno se deja cultivar de eso. O sea, ¿qué va a recoger ahí? Puede estar en la fundación, pero no va a recoger lo mismo que lo que le están diciendo de pronto las personas que lo están jalando para lo bueno. Entonces, vamos con el otro aporte que tienen ahí en Vencedores. Sí, Felipe, muchas gracias. Unos buenos días para todos los aquí asistentes. Portando desde la Fundación Vencedores entre este tema tan importante como es el tema de liderazgo. Tuve la oportunidad de participar en la sesión pasada y definitivamente 1, 2, 3 sesiones, 4, 5, 10 sesiones para hablar de liderazgo yo creo que se quedan cortas. ¿Por qué? Porque el liderazgo yo creo que es una fuerza que domina el mundo, domina los hombres, domina las sociedades, que es algo inherente a la relación social y al comportamiento humano en todos los aspectos pues, que esto implica. Ahora más que hablar de lo que son los conceptos y todos los valiosos aportes que nos han dado en estas sesiones y lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido en mi proceso, es sobre mi experiencia personal. Y es cómo he puesto, cómo he notado y se ha venido dando esto en mi vida. Para mí el liderazgo es... Nosotros tenemos una frase que decimos que los líderes no nacen, se hacen. Esa es cartilla de toda nuestra fundación de Israel. Yo creo que las capacidades que un líder demuestra y describen se pueden adquirir. Se pueden adquirir con trabajo, se pueden adquirir con una serie
de ayudas y de conciencia. Pero ser un líder implica tomar una decisión. Es tomar una decisión frente a si uno va a enfocarse y dejarse guiar por otros líderes, si uno va a asumir la responsabilidad de liderazgo como, más que como una posición de estatus, un compromiso frente a mí mismo y frente a los demás. En mi caso, el egocentrismo siempre ha sido reconozco que ha sido una idea de carácter bastante marcada a través de toda mi vida. Y ese egocentrismo me llevaba a creer que por todas las capacidades o por todo lo que yo creía que era el conocimiento y los logros que he tenido en mi vida académica, en mi vida laboral, pues lo único que importaba era yo. Lo único que importaba era hacia donde yo, lo que yo hacía por mí mismo. Y esa autosuficiencia y ese egocentrismo, esa prepotencia se me ha subido tanto a la cabeza que había completamente perdido la noción de lo que era un liderazgo frente a lo que es la responsabilidad de mi vida y el impacto que tienen mis acciones frente a mi familia, frente a mi entorno, frente a mis seres amados. Yo llego a esta fundación completamente en desesperación. Yo me doy cuenta que hay personas, no te reciben personas, te reciben los grupos altos, te reciben unos operadores terapéuticos, te reciben unos pastores, te recibe una psicóloga, te recibe una coach, te recibe un staff, un grupo de personas que lo primero que se les nota es esa vocación hacia el servicio y esa vocación hacia querer hacer las cosas de verdad por amor, por un amor y una responsabilidad frente a las vidas que tienen en sus manos, que somos todos los acá residentes. Entonces yo siento que el liderazgo, cuando lo tomas desde una decisión, es algo que sí debes dártelo inicialmente a ti, pero es algo que te empieza a brotar y a impregnar o debe impregnar a las demás personas. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente hay líderes buenos, hay líderes positivos, hay líderes buenos, hay líderes que con los que uno no va tan bien, que son líderes que se equivocan y a uno se le empiezan a pegar esas cosas. Entonces, yo he tenido la fortuna de haber entrado en conciencia y de pegarme, como dicen, al árbol que más sombra me da. Al árbol que veo que de pronto con afinidades o con unos procesos similares, o de vida, otras experiencias donde me veo reflejado. Si él ha podido y si él lo ha logrado, pues aprender a pegármele y a preguntarle, a comunicarle y a buscar que en su experiencia me permita crecer. Entonces ahí cuando uno accede a esto, y en los círculos lo vemos, y lo decía también en la sesión pasada, es listo, yo recibo con la mano izquierda, pero ¿qué voy a dar con la mano derecha? Entonces, el factor espiritual que tiene este proceso en mi vida me ha denotado o me implica a mí ser grato con Dios, pero ser grato con sus enseñanzas y es llevar el amor o la compasión, tener un grado de responsabilidad frente a los demás, que no es fácil, y ahí es donde yo veo que es uno de los grandes retos que he tenido yo en mi proceso, y es que en esa prepotencia, en ese egocentrismo, y en ese perfeccionismo, por creerme autosuficiente, por creerme que es que la única forma de hacer las cosas es la que yo la hacía porque creía que eran buenas, empezar a soltar y a empezar a tener un equilibrio entre lo que es la tolerancia y la permisividad. Es un reto altísimo y es una de la balanza en la que constantemente trabajo, digamos, en las posiciones de liderazgo que ahora me desempeño en la fundación y con las que estoy abordando todos los aspectos de mi vida, de mi hijo, a mis seres amados. Entonces, a lo que voy con esto es que sí, con todas estas características y con todas estas puntos tan importantes, 40, como lo que mencionaba, 50, 90, que yo los he vivido, yo resalto que en mi proceso lo más significante o significativo que ha dado con un cambio o que me ha llevado a mirar el cambio con decisión y con es el tema de la espiritualidad, soltar el egocentrismo y ver en los demás un propósito sin ser buscador de reconocimiento, sino como un propósito, un llamado de Dios frente a que hay una responsabilidad con todo lo que he recibido, con todos los privilegios y con todo, y más aún con todas las oportunidades que he dejado pasar dándole la espalda a la vida a Dios y a mí mismo.
¿A dónde me lleva hoy la posición en la que, la etapa o el estadio donde mi proceso de restauración y mi proceso de vida apenas inicia cuando terminemos ese proceso? Es a entregar la antorcha, como cuando uno ve los Juegos Olímpicos que se empiezan a hacer esos juegos de relevos, y entregan la antorcha, pues entregar la antorcha a los que vienen detrás, con sus luchas, con sus miedos, con sus interpretaciones de lo que se cree o lo que ellos creen es la realidad, ese conflicto entre lo que uno en su posición de liderazgo busca, entiendan, pero obviamente no todos pueden entender del mismo modo, ni la misma agilidad, ni la misma velocidad, de ahí la tolerancia, esa relación con pero con el fiel, con la fiel intención de que en la vida más que el tener, y eso también lo he aprendido acá, creo que es una característica del líder, es preocuparse más por el ser. Primero ser, para después mantener. Otro gran reto. Entonces, definitivamente para mí hoy, este renacer espiritual que estoy teniendo dentro de mi liderazgo de mi propia vida, es una variable importantísima y lo digo completamente. Es un legado. Es ¿qué legado vamos a dejarle a la sociedad, a la vida? Yo me muevo como morirme mañana, ¿cómo me van a recordar? Qué buena una palabra o un consejo. El legado es dejar un montón de pesos. Considero que dejar una herencia de 3.000, 2.000, 4.000 millones, 100 millones, 50 millones, 3 apartamentos, carros, casas o deudas. O sea, lo que digo yo es dejar un buen consejo a una persona que esté en un proceso de esto, luchando y haciéndosela y con un montón de demonios y de conflictos adentro, que es una de las comprensiones que se aprende como a leer, que uno entonces puede dar una buena palabra, un buen consejo, una oración. Algo que marque ese creo que es un líder que real impacte la vida de los demás. Que es un reto inmenso, pero es un reto que en mi caso es gratificante. ¿Por qué? Porque he aprendido también que dando es cuando más se recibe. Y eso suena muchas frases de cajón y cliché, o uno lo ve en stickers y un montón de cosas, pero es real. Y creo que la única forma de darse cuenta de esto es viviéndolo. Entonces, hacer una decisión en base a la convicción y al trabajo espiritual de que estamos aquí para liderar nuestras vidas, de que Dios nos da a nosotros señorío y dominancia frente a todo este planeta, de que buscando un renacer con Jesucristo, volvemos a retomar esa identidad de líderes sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Nos implica la responsabilidad de que cuando has tenido ese despertar espiritual que lo estás construyendo, poderlo replicar. Siento que esa es la labor que en estas fundaciones y en este tipo de instituciones más se inculca. De lo que le han dado ahora, que he recibido, tener capacidad de filtro, tener capacidad de que aquellas experiencias de los líderes que tampoco son perfectos y vienen por delante mío se han equivocado, de no replicar lo malo, replicar lo bueno, replicar lo que ayuda a crecer, replicar lo que ayuda a arrancar o a impulsar vidas, como dice el logo de ustedes, a proyectar, a llegar hacia adelante. Entonces, real, con toda la metodología y toda esta información que ustedes nos traen, nosotros la vemos acá en el día a día. Nosotros la vemos desde el temperamento, cómo es la personalidad, qué es la personalidad, qué es el temperamento, qué son las capacidades del carácter, qué son los talentos, cuáles depende de mí, cuáles son mi responsabilidad modificarlos, cuáles son los que vienen innatos o inherentes en mi genética, que tienen algunos factores que no son inamovibles a mi personalidad. Los temperamentos, que mencionaba con mi compañero Santiago Vallejo ahora, estamos tan confundidos por la droga, por la adicción, por la sustancia, por la anestesia emocional, que creemos que lo que hacemos o estamos yendo por un camino que realmente nos lleva sin rumbo fijo, sin algún objetivo. Y cuando nos quitamos de ese velo, y por eso es que es tan necesaria la abstinencia en los procesos, nos damos cuenta que todos no lo hacemos al mismo tiempo, que muchos renuncian, o que muchos se rinden, o que muchos caen para volver a levantarse definitivamente. Pero al final, la meta
y ojalá todos lo podamos ver de esa forma. La meta es ser el líder de mi propia vida. ¿Por qué? Porque es que yo voy solo, yo salgo de un proceso y voy solo a afrontarme a los retos, de las crisis, a los conflictos, a las personas, a personas que no tienen tratamiento, a una sociedad que cada día está más podrida en las drogas, a un flujo familiar que ya los ha afectado y que no confían en ti, que no van a volver a darte la confianza, sino que te la merezcas. Con el carácter inmediatista que mencionaban también por acá, pues queremos que todo suceda, entonces no, viejo, cálmese, porque es que las cosas son como usted quiera. Entonces, desde el liderazgo, asumir el gran reto es el de mantenernos en una vida en sobriedad. Pero me aporte, muchas gracias a todos. Vamos con el siguiente aporte del Vergel. Sí, señor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Mi nombre es Daniela, Nicole Daniela. Hace 3 meses salí de acá, recaí hace 2 y otra vez estoy aquí. En toda la recaída, pues me conectaba y escuchaba estas clases y me di cuenta que el único liderazgo que nunca podemos escapar es el de nuestra propia vida. Entonces es allí en donde me doy cuenta que no es el cómo me voy a recuperar o con qué cuento para recuperarme, sino el para qué me voy a recuperar. Entonces, bueno, empecé a ser un poquito más flexible conmigo, porque para liderar un grupo primero necesito entenderme a mí misma. Entonces me di cuenta muchas de las cosas que para mí han sido zona de confort y que fueron zona de confort durante 2 años. Estuvo el hecho de evitar involucrarme en situaciones que según yo no me pertenecían, ¿sí? Pero entonces yo nunca trabajé como ese carácter o esa fidelidad hacia algo. El siguiente punto de los que hablaban en el 6 era que teníamos que tener pensamientos creativos, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pensamiento creativo puedo tener si todo el tiempo estoy en negación? Si todo el tiempo estoy buscándole los errores a los demás. ¿En qué momento voy a tener un pensamiento creativo? En mi vida, ¿no? Entonces, digamos que el foco de esta recuperación, como lo dicen los puntos de la visión, cambió ese pensamiento de supervisar a todo el mundo a empezar a trabajar en mí. Con eso, pues, ¿qué hago? Pues genero metas, gestiono y me restauro, hago sanación. Bueno, empiezo como a trabajar varios puntos, ¿no? Entre esos, uno súper importante en mí, que es el de confiar en Dios y entender a la gente. ¿Por qué? Porque soy una persona que tiene muchas ideas, pero si las personas son muy lentas, literalmente las dejo. No me interesa como llegar y coger lucha con una persona que sea así. En este proceso, como que dije, bueno, vamos a ser un poquito más empáticos con la vida y con la sociedad. Entonces, como una líder que puedo llegar a ser, no solamente es vestirme bonito y tener como economía y todas esas cosas a disposición, sino brindar un desarrollo tanto a la sociedad como al entorno que tengo en este momento y un desarrollo personal, ¿no? Entonces ya hay como que uno empieza a canalizar muchas más cosas y se va generando un proceso más espiritual, en el que no importa tanto el crecimiento intelectual, el que todo el mundo pueda adquirir en cualquier lado, sino en el de desarrollar a una persona. Pienso que más allá de tener un cargo y ser un mandón o ser el que te lleva para ciertos lados, o el que tiene un léxico súper desarrollado, donde te digo que empíricamente los psicólogos pueden llegar a decir que
uno de cada 100 adictos se puede rehabilitar, o te puedo decir mejor de una manera más espiritual, que solamente si crees en ti, te puedes recuperar, para no ponerlo como tan así. Y me parece que como líderes debemos es llegarle a las personas, y no es llegarles con una orden, párate, levántate, cambia, no comas, come, no. Para mí es sencillamente hacer parte de la vida de esas personas, y con una empatía y con un carisma, claridad y una optimización, que esos 3 puntos no los veo allí, son como las partes más fundamentales de un líder. Porque si a mí ya me ven con otra actitud, si yo tengo una actitud diferente, así yo no esté de ánimo, pero me ven pero ya mis actitudes son otras, ese carisma se le pega a las demás personas. Y el día que de pronto yo no esté bien, voy a encontrar un apoyo. Y ese apoyo me va a decir, vamos para adelante, bueno, dejaste esto, tenemos que hacer esto. Entonces, tú ya no le tienes que decir a alguien, tú eres mi asistente, sino indirectamente hay muchos asistentes que te van gestionando el día que vos no estás. Entonces, el liderazgo en mi vida también requiere una claridad, ¿no? Entonces aplicamos todos esos 10 puntos que están ahí, que están viendo en lo de la visión, y decimos, bueno, o decidimos, ¿no? Generar una inspiración en los demás para sí mismo crecer, para sí mismo endeudarnos o ahorrar, o sencillamente buscar en personas una confianza que nos brinde un desarrollo, ¿sí? Entonces ahí se van destacando estos 4 puntos de lo que es el liderazgo. Y los 6 puntos adicionales que veríamos en ese video, yo pienso que la visión del futuro no depende sencillamente de cuántos actos positivos y de cuántas normas no rompas, sino de cuántos estigmas te rompas a ti mismo. Que tú no puedes, que tú comes, que tú no comes, o que sencillamente tú eres muy sincero, esos no son límites. ¿Sí me entienden? Es más como el hecho de decir, bueno, si yo me quiero ver el día de mañana como una líder social o como una trabajadora social, bueno, como lo que sea que quieran ser, vean que no solamente es estar como entre los parámetros del mundo, porque el que sencillamente se rige bajo una sumisión jamás va a resaltar, jamás va a poder decir, aquí estoy yo y esta es mi nueva forma de vida. Es allí donde la creatividad valiente pues cobra vida, ¿no? Si yo quiero ser un artista, tengo que ser el mejor artista, no me voy a quedar siendo el mediocre que he sido toda la vida. Entonces, todo esto forma una mente que va al 200%, y esto lo valoramos, lo aprovechamos y no dejamos que los demás se queden. No es sencillamente sentarnos en una silla y dormir con los ojos abiertos, escuchando la palabra y diciendo amén. No. Es como ser más productivos con nuestros minutos de vida. ¿Ya se me aporta? Gracias, Daniela. ¿De pronto tienen algún otro aporte en el vergel? Villasamán, ¿de pronto tiene aportes? Señora, ¿aquí en Villasamán? Sí, señor, tenemos un último aporte. Buenas de Villasamán. Man, por favor. Ya, mi aporte es sobre los 6 puntos, los 4 puntos del video, los 6 de la flexibilidad mental, adaptarte a lo que venga sin romperte. Pues al principio creo que uno se rompe, ¿no? Por la mentalidad que trae uno de la calle, del facilismo, y usted sabe que aquí las cosas siempre le ponen duro a uno. Entonces yo en ese sentido
he tratado de practicar la neuroplasticidad, como dice el apóstol, cuando me vienen, por ejemplo, ideas malas, perversas, pues también aplicar la espiritualidad. En la Biblia el apóstol nos dio un pasaje muy importante que yo lo trato de aplicar mucho en Filipenses 4:8 en esto pensar. Entonces, desbaratar los pensamientos, con pensar en lo bueno, en lo positivo, en lo que el futuro, en la fe. Todo eso me ha servido mucho para destrozar los malos pensamientos que me vienen y yo creo que eso es parte de la neuroplasticidad, trabajar la mente para desbaratar los malos pensamientos por buenos, los malos hábitos por buenos hábitos. El optimismo realista, ver oportunidades donde otros solo ven amenazas. Yo creo que todos en la calle alguna vez fuimos líderes. Lo que pasa es que no supimos manejar el liderazgo, porque pues yo en la calle creo que me atropelló fue el éxito. Y entonces eso porque yo para los negocios me iba muy bien. Yo donde veía oportunidades siempre las realizaba. Me conseguí mi negocio, me conseguí mi casa, me conseguí mi carro, todo lo que planeaba. Pero ¿qué pasó? Que no tenía una vida espiritual, o sí tenía una vida espiritual, pero la abandoné. Siempre me sentía vacío a pesar de que me iba muy bien en los negocios, me arrolló el éxito. Y pues, ganando tanto dinero, me sentía vacío, busqué las drogas para llenar ese vacío, que fue donde me estrellé. Y no supe manejar mi liderazgo. ¿Por qué? Porque no tenía espiritualidad. Había abandonado la espiritualidad y yo le echo culpa a eso, porque si hubiera tenido una guía espiritual, un apoyo espiritual o algo, porque pues se me volvió el mundo cuando murió mi mamá y no vi el apoyo familiar que tenía, porque pues mis hermanos estaban en otra ciudad, yo estaba apartado de ellos y a la larga le presté mucha atención al dinero, porque pues yo tenía supuestamente todo, pero no tenía era nada, porque tenía la puro materialismo nomás. La visión del futuro, con anticiparme a lo que pueda venir, yo no me anticipé a lo que podía venir. Entonces las cosas no me salieron bien por ese detalle, pero digo que no supe manejar el liderazgo. La creatividad es valiente, yo era muy creativo también porque una vez yo recuerdo que una vez yo me fui a trabajar con mi hermano y vi la oportunidad él traía mucha mercancía de la China y vi la oportunidad de crear un remate de 10,000 pesos. Y me fui para una feria y yo pagué el hotel de toda la feria y la mercancía yo la acabé en un solo día. Entonces me tocó volver a transformar mercancía porque el hotel todo lo tenía pago y yo gané mucho dinero en el tiempo. Me atropelló el éxito. Y entonces, ¿qué pasó? Me sentía vacío a pesar de que tenía éxito en la vida, era líder, pero no tenía una vida espiritual. Yo creo que para uno ser un líder en la vida, necesita uno siempre estar de la mano de Dios, o si no, no va a ir liderazgo, siempre con la mano de Dios. Bueno, ese es mi aporte acá de Yasamán. Bueno, gracias, don Narciso. Vamos con el vergel, por favor, y creo que íbamos cerrando con los aportes. Bueno, buenos días, primero que todo. Mi nombre es Sebastián, de aquí es de Vergel. Y pues estamos tocando el tema del liderazgo para hablar desde el punto de mi vida. En el tema emocional siempre se me ha sido difícil como compartir con las demás personas. Del ámbito familiar, pues hablando un poco más del personal con mi familia, debido a eso pues caigo también en las drogas y en el consumo. Entonces, como que después del colegio se me hizo difícil volver a conectar con las personas. Entonces me alejé mucho como a introspeccionarme, creo que es la palabra más o menos, que me da un poquito. Y entonces caigo en ese punto en el que solo me enfoco en mí y en como lo que me gusta. Y me alejo del mundo. Entonces, y tras de eso las drogas te hunden más como en ese aspecto de, ¿cómo se dice?, depresión y eso. Entonces, imagínense. Pero ahora ya alejándome un poco más del mundo y estando acá, veo como todas las oportunidades, pues uno se pone a pensar, todo lo que ha pasado
como que las consecuencias y la causa y efecto, por así decirlo. Entonces, se pone uno a introspeccionar como que, tuve estas oportunidades, pero al fin y al cabo, pues, estaban hablando de que hay que saberlas ver. Entonces, ver como qué fue lo que hice y cuál fue la consecuencia que tuve. Entonces, debido a eso, como que si me llegara a volver a pasar en un futuro, porque obviamente seguir afrontando lo que estamos aquí haciendo, que es nuestro proceso, y es lo que hace parte de ello, pues porque en un futuro vamos a salir allá afuera. Entonces, saber que nos vamos a volver a enfrentar tal vez con esos mismos problemas, como lo va a ser, no sé, una amistad, una novia, sí, que fue también parte de ese proceso personal. Entonces, saber que esas mismas cosas van a volver a pasar porque siempre están a la disposición. Entonces, hay que saberla enfrentar y liderar la vida. Algo que se me quedó de la compañera fue como pensamiento creativo, viendo las fortalezas en vez de los errores de los demás. Entonces, como que ver qué esa persona nos puede aportar a nuestra vida en vez de ver los errores. Es como saber comprender. Yo me preguntaba ahorita, ¿qué es aquello que le molesta al otro? Para yo no atacarlo, sino que llegar a una solución que nos daría tranquilidad a ambos, al igual que esa satisfacción de poder haber salido de ese punto en donde se mueven malas emociones. Y ese sería mi aporte por el momento. Muchas gracias. Gracias. Como para nosotros, para cerrar ahí el aporte, yo quería preguntar si en si nosotros debemos fortalecer, o sea, nosotros en la fundación no solamente llegamos a fortalecer concientizarnos de que una sustancia es negativa o algo así, sino que qué tipo de objetivos nosotros podemos trabajar para fortalecer ese proceso. ¿Qué piensa sobre eso? ¿Qué tipo de objetivos nosotros también nos encontramos o empezamos a conocer en ese lugar como es la fundación y en esa dinámica? ¿Qué objetivos nosotros aprendemos a reconocer en nuestro proceso, en la necesidad que tiene el proceso? Bueno, en cuanto a los objetivos en la fundación, digo que el objetivo principal, como siempre nos ha dicho el apóstol, es como buscar ese confort en uno mismo, en el sentido de poder avanzar y trascender esos problemas que nos llevaron al consumo. No sé si me hago entender. Primeramente es trabajar en uno mismo, porque como líder, si yo no pues refuerzo esas falencias, pues cómo voy a liderar a otros, que es algo que se me ha quedado mucho. Entonces, buscar esas soluciones para uno mismo para después enfrentarme afuera. Entonces, si me hago entender esa comparación de lo de aquí adentro, como es adentro, es afuera, decía un gran filósofo, decía la Virgen. Entonces, se me hace algo semejante en este caso. En cuanto a mis objetivos aquí adentro, me gusta fluir en cuanto a cada día trae su propio ajetreo, afán. Entonces, no me desespero ni es algo que me mueve así, porque de todas maneras, cada día algún compañero tiene algo que aportar. Igual lo malo lo veo como, no como un error, sino como algo que yo, digamos, tomo en cuenta para no caer en él. ¿Sí me entiende? Entonces, eso como que me ayuda a ponerme mis límites y
y no pues caer en él. Y de todos modos, si de alguna manera le hago reconocer al compañero, le puedo hacer reconocer y que me escuche es bien, sino que no se confunda con una amenaza, igual que como se decía anteriormente. Entonces, hacerlo de la mejor manera para un crecimiento mutuo y una confianza. Algo que ahorita también estaba, saber que no todos entienden de la misma forma que yo. Una frase que dijeron, me quedó mucho, y de ahí escribí las 4 Cs: consejos, comunicación, comprensión y confianza. Confianza para un espacio tranquilo, poder hablar de manera libre y sin que se den a malas interpretaciones o cómo los demás me ven o yo los veo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es buena la comunicación. Y la comprensión, pues el saber que también todos tenemos sentimientos y que de algún modo se pueden ver afectados por lo que nos dicen o por cómo actúan. Pues eso hace parte de ese crecimiento. Bueno, muchas gracias. Continuemos, si tenemos más aportes. Si no, pues también se puede dar un llamado a la lista, como estaba diciendo, para ver cómo están verdaderamente las personas que están ahí, si están pendientes, que no los cojamos como desprevenidos, sino que estén contextualizados del tema. Entonces, ¿alguien más tiene por dar algún aporte? Líder, hay un último aporte en el PGL. Ay, no. Muy buenos días, de acá desde la sede del Vergel, mucho gusto, Wilder. Por lo menos el primer punto, la flexibilidad mental. Es la adaptación a lo que venga sin rompernos, ¿no? Pues a la final, pues nosotros siempre tenemos, por lo menos el consumidor siempre quebranta muy fácil por lo que nos puede llegar a suceder, ¿no? Ayer estábamos viendo un video acá de BVA en el cual decían que la mente de nosotros nos juega siempre en contra con cosas que hacemos nuevas, ¿no? De que siempre cuando estamos acostumbrados a algo y nosotros le cambiamos ese mecanismo a la mente nos juega en contra. ¿Por qué? Porque se asusta la mente. Y la mente es como la forma en que se representa con ansiedad, y pues nosotros, como no hemos podido aprender a identificar eso, es como un niño interno que tenemos nosotros, que él cuando está asustado, él se representa con ansiedad y con miedo, y pilla. Entonces, la cuestión es de que cuando nosotros no sabemos controlar eso, pues nosotros en la mente siempre nos vamos a quebrantar, y entonces eso es lo que nos lleva a una verdadera recaída, ¿no? Porque pues como en la curva del descenso primero está la mentalidad, el pensamiento, está la alimentación del pensamiento y el craving. Eso, y entonces ahí, cuando nosotros pensamos algo y nosotros en vez de apartar el pensamiento, lo seguimos pensando, lo estamos alimentando. Entonces, ya cuando llegamos al craving, ya es cuando ya estamos hundidos, cuando ya estamos en la olla con la pipa en la boca. Sí, pilla, y entonces, por eso mismo tenemos que también aprender a tener la flexibilidad y aprender a tratar de entender que muchas veces todo lo que nos sucede no es por algo malo, sino que tenemos que acostumbrarnos de que si nosotros no tenemos a alguien que nos ayude a subir, tenemos que utilizar los tropezones que tenemos como una especie de trampolín para volver a impulsarnos y llegar a más alto, y así podernos sostener más fácil. Pues sí, está bien, dicen que las recaídas no hacen parte de un proceso, pero pues
y uno se ponía a verlo, pues tampoco estoy diciendo que esté bien hecho, ¿no? Pero pues esas recaídas también ayudan muchas veces a que nosotros podamos identificar mejor lo que estamos haciendo mal y cómo nos podemos llegar a parar más duro. Porque muchas veces habemos personas que, por ejemplo, como yo, que somos tipo masoquistas, que nosotros hasta que no recibimos golpes, nosotros no aprendemos. Y ya, entonces nosotros primero tenemos que estampillarnos para poder entender cómo podemos solucionar las cosas. Porque muchas veces no nos gusta escucharlos de otras bocas, sino de lo que nos gusta a nosotros, que es con los golpes, con la experiencia vivida en carne y hueso, no por lo que dicen, porque muchas veces nosotros somos de los que lo que nos dicen, eso es palabras que lleva el viento, mientras que con lo que nosotros vivimos las cicatrices quedan de por vida y muchas veces las heridas psicológicas, esas son las únicas que no se pueden borrar, nunca van a sanar, a pesar de que no se ven, son las que siempre están ahí con el dolor y tanto. Y si no aprendemos a controlar eso, pues no vamos a controlar nada de lo exterior. Segundo punto, buenos pensamientos. Nacen de un cerebro con energía y enfoque. Pues de que siempre que tengamos un pensamiento tenemos que saberlo manejar también, en qué forma, en que si nosotros tenemos un pensamiento negativo tenemos que tratar de quitarle el enfoque. ¿Cómo le quitamos el enfoque? Pensando cosas positivas en vez de negativas. Tratar de vernos en un futuro, tratar de vernos mejor. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, yo aquí cuando yo llegué, yo no quería ni siquiera pensar en un cambio. Yo solo quería estar acá como por darle contentillo a mi mamá, como dice el apóstol. Darle contentillo a mi familia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que me llegué y al mes y medio me volé. En esa fuga duré 2 días en la calle y ya cuando llegué acá ya yo era, no, pero como Marco de mucha la cueva, me quedé por allá. Y pues sí, traté como de estar justificando la recaída, pero pues entonces también entendí de que algo en mí estaba mejorando. ¿Por qué? Porque yo era uno de los que yo no agachaba mi servicio. Yo llegué con mi arrogancia, con mi prepotencia, ¿no? Y ahí fue cuando yo entendí de que no lo malo que me había pasado, sino que también entendí y aprendí a verlo, a dejar de ver lo negativo en lo positivo y aprendí a ver lo positivo en lo negativo. Y entonces, pues eso también sirvió de mucho, pues, bueno, no de tanto, pero pues sí. Me sirvió de algo porque aprendí a manejar, a trabajar algunos puntos que no quería trabajar y no quise entender. Entonces, cuando ya me había estampillado, trabajé en ciertos puntos, pero aún así me hicieron falta otros, porque hasta ahora un mes que me volvieron a coger porque me había volado en junio. Duré 15 días en la calle donde comencé a manejar muchos puntos también y a introspeccionarme y entender qué era lo que me hacía falta por trabajar, ¿no? Y pues ahora que estoy acá, me puse a introspeccionarme y he estado revisando qué fue lo que pasé yo por allá y entendí que no estoy haciendo, la verdad, el verdadero cambio no es por lo que nos está esperando afuera, sino porque para nosotros poder estar mejor, para no seguir siendo tan como tan manipulables, ¿no? Porque nosotros en un consumo nos dejamos manipular de la droga, de algo que no tiene ni pies ni manos, como dice el apóstol, no nos pone un hierro en la cabeza ni nada para que nos la consumamos, pero pues de igual manera es algo que nosotros nos gusta y nos satisface porque es una cosa que cogimos como zona de confort. Y entonces, como lo que estaba hablando ahorita del cerebro, eso es algo que al cerebro le causa miedo y se vuelve ansioso porque él no sabe qué nos espera después del cambio. Y eso es lo que muchas veces nos asusta en sí, que no sabemos qué nos va a esperar, qué nos va a preparar el futuro cuando ya estemos fuera del consumo, ¿no? Entonces también tenemos que entender de que muchas veces esa ansiedad la podemos transformar en algo positivo. ¿En qué sentido? En que si nosotros, en vez de pensar lo negativo, pensamos en lo positivo, la mente tiene poder y la mente todo lo que uno piensa o muchas veces lo que uno se expresa es lo que uno está trayendo, porque es la ley de Murphy, ¿no? Es algo que siempre va a llegar. Todo lo que nosotros pensamos, deseamos y queremos lo podemos conseguir a medida de cómo lo interactuamos y lo enfoquemos. Bueno, el tercer punto, optimismo realista.
ver oportunidades donde otros solo ven amenazas. Justamente lo que acabé de hablar, ¿no? Pues tratar de no enfocarnos tanto en lo negativo, sino como en lo positivo, ¿no? Pues muchas veces, cuando en las 2 recaídas que he tenido yo, cuando llegaba acá, yo pillaba que sí, todo el mundo como que no, estoy muy bobo, que para qué salía lo mismo. Pero entonces sí, yo también entendí eso, sí, uno es muy bobo a veces, pero pues también hay que tener en cuenta de que eso nos sirve a nosotros para poder a veces ayudar a otros compañeros que de pronto ya han sostenido más tiempo en la calle, pero pues cuando menos piensa uno, llegan otra vez y llegan más deprimidos. ¿Por qué? Porque dicen, yo como estaba bien y volver acá otra vez a lo mismo, empezar de cero, que esto. Y entonces yo les he podido saber de entrar y les he podido ayudar para que se enfoquen en algo positivo, en que no todo es tan negativo, ¿no? Pues por lo menos para mí, si Dios nos vuelve a traer acá, es porque nos está librando de algo que nos pudo haber pasado allá. Porque muchas veces nosotros decimos, pero porque a mí, pero porque esto, pero porque yo, si yo he sido bueno, yo he sido noble, yo he sido respetuoso, yo no le hago daño a nadie, pero no nos enfocamos en que muchas veces eso causa envidia en algunas personas y en la calle se ve demasiado la envidia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es que hay personas que no entienden porque es que a uno le va tan bien en la calle, sabiendo que uno es de pronto mala clase, de pronto demasiado brillo para ellos. Y pues sí, entonces son cosas de que eso les atrae mucho porque no se explica. Listo. Gestión energética. Gestión energética, saber cuándo tu mente va al 200 y usarlo a tu favor. Pues cuando ya estamos como demasiado ansiosos y cuando ya queremos como salir, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que introspeccionarnos mejor y ver qué nos hace falta por trabajar. Y ya ese sería mi aporte. Muchas gracias a todos por escucharme. Wilder, un momento. Wilder, ¿cómo pues nosotros pasamos pues, por esos momentos donde por el bien de nosotros, pues nosotros debemos sacar un aprendizaje y que eso también está bien que nosotros digamos que estamos aprendiendo de algo. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos sostener lo positivo para llegar a esa flexibilidad mental o a esa capacidad que nos permite a nosotros adaptarnos a los cambios? Y para adaptarnos a los cambios no estamos hablando pues, solamente cuando estamos hablando de adaptarnos a los cambios, pues son esos momentos en donde nosotros estamos siguiendo el proceso, pero también donde vamos a veces tener dificultades, uno a veces se le dificulta convivir con otro, entenderse con otro, se le dificulta a veces como tener los referentes claros para uno salir a flote en el proceso. A veces en el proceso uno tiene muchos compromisos, uno como persona tiene compromisos como compañero, tiene compromiso como familiar, pero también tiene un compromiso, digamos, frente a las personas que lo están guiando a uno, que le están como orientando en eso. Entonces, respecto a eso, porque el proceso, yo sé que uno tiene que aprender a ser buen compañero, aprender a ser mejor persona y todo, pero también uno necesita mucho de, como han dicho, el sometimiento a la autoridad. Entonces, cómo uno sostiene lo positivo para poder llegar a esa flexibilidad mental. ¿Cómo piensa que uno puede sostener lo positivo y llegar a esa flexibilidad mental? Bueno, pues en ese caso ya sería como, pues, he escuchado varias veces, pues muchas veces para
uno estar bien, tiene que estar aferrado a la mano de Dios, ¿no? Porque pues cuando uno está aferrado a Dios, para uno todo lo negativo va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque todo va a servir para bien, porque todo nos está enseñando cosas nuevas. A pesar de que nosotros muchas veces nos buscamos y todo eso, también tenemos que tener en cuenta de que estamos haciendo un cambio por nosotros mismos. Aunque aparentemente nosotros creemos que lo estamos haciendo por nuestras familias, a lo largo del tiempo vamos entendiendo de que todo es por nosotros, no para ellos y no para nosotros. Porque en el momento los están ahí con nosotros y todo, pero más sin embargo, hay un dicho que dice que el amor es como el papel higiénico. Él se va acabando cagada tras cagada. Entonces, disculpan la palabra, ¿no? A la final, pues sí, porque, o sea, nosotros, entre más la embarramos con nuestras familias, a pesar de que ellos siempre van a estar ahí independientemente de lo que seamos y como seamos, siempre se va a ir acabando eso. ¿Por qué? Porque al último se cansan y por eso estamos acá, porque ya nuestras familias se cansaron de que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Que nosotros mantenemos con la locura. ¿Qué locura? Estar buscando, estar cometiendo los mismos errores, buscando resultados diferentes. Entonces, por eso mismo, entonces tenemos que tratar de siempre mantener enfocados en algo que nos esté sirviendo. Por ejemplo, yo cuando siento que me estoy decayendo, yo prefiero como pensar en cosas de futuro, en algo más positivo, en que mañana será un nuevo día. No todo lo que está pasando hoy va a pasar mañana. A pesar de que todos los días son parecidos, no son iguales, porque todos los días tienen su propósito diferente, ¿no? Nosotros creemos que no cambian, que porque solo cambiamos la ropa, pero en sí cambian también, porque hay días lluviosos y hay días soleados. Entonces siempre va a estar así, o sea, siempre va a haber un cambio nuevo, man. Sino que lo que pasa es que nosotros nos encerramos tanto en un problema que eso es lo que pasa con la ley de Murphy, que siempre nosotros estamos atrayendo lo que pensamos. Y entonces si nosotros nos quedamos encerrados en ese problema que tuvimos hoy, mañana vamos a seguir con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no lo hemos sacado en nuestra mente. Pero si nosotros les damos trascendencia a esos conflictos y a esas cosas que nos detienen, el día de mañana puede que nos llegue mejor. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que aprender a reírnos de lo malo. Porque si nosotros nos gozamos lo bueno, ¿por qué no nos podemos divertir con lo malo? Sabiendo que lo malo nos está enseñando más que lo bueno. Además, también tenemos que tener en cuenta que si las cosas buenas tienen puntos negativos, ¿por qué lo negativo no puede tener cosas positivas? Desde mi punto de vista, ¿no? Wilder, pero entonces, como la pregunta que te está diciendo, nosotros debemos sostener lo positivo. O sea, nosotros estamos dando pasos, pero pues nosotros estamos en una fundación. O sea que nosotros, si nosotros estamos en un hospital, porque tiene que dar un médico. No estamos en el hospital y ya. Entonces, así mismo, nosotros cómo sostenemos lo positivo, cómo la flexibilidad mental tiene que ver con esa guía que nosotros tenemos ahí, con la norma, con esas personas que están ahí llevando el proceso de nosotros. Cómo nosotros podemos sostener lo positivo frente a la presencia de esos guías. En primer parte, dándonos a ayudar y también aprendiendo a ver de que no tenemos que enfocarnos tanto en el mensajero, sino en el mensaje. Porque es que Dios no se nos presenta a nosotros tal cual lo queremos ver, sino que Él siempre nos manda a esas personas para que nos guíen. Que Él se representa así en cualquier persona, muchas veces en la calle se representa así como lo más vil y menospreciado, porque es que de allá donde sacó Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces, siempre Dios va a llegar de manera inesperada a darnos ese consejo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos no tanto en lo que estamos viendo, sino en lo que nos están transmitiendo y nos están enseñando. Listo, Wilder. Entonces, gracias por el día de hoy. Pues ya
vamos a finalizar con la escuela del día de hoy. Los familiares no aportan, no sé por qué no levantan la mano. La idea es que nosotros compartamos desde lo que nosotros hemos entendido y si estamos todos, digamos que todos estamos a la disposición de que de pronto nos orienten en el tema, en el aporte que nosotros demos, pero pues la idea sí es participar más. Entonces, pues el día de hoy, pues ya podemos ir terminando, pero pues a veces parece necesario hacer el llamado a lista y hacer como la calificación de si la gente está ahí conectada o si solamente son dispositivos que están conectados. Entonces, la idea es que de verdad nos comprometamos con el espacio. Aquí a ninguno se le va a decir, no, pues usted como que no lo ha entendido bien, ¿no? Sino que estamos en un ejercicio, así como las personas están en ese proceso allá en la fundación, también no se juzga alguna calidad del aporte, sino que la calidad del aporte simplemente es desde lo que la persona entienda y pueda brindarnos a nosotros. Estamos hablando de una retroalimentación, de que todas las personas aquí saben o han experimentado más bien lo que tiene que ver con las adicciones desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista vivencial. Entonces, queda eso para que el día lunes puedan haber aportes y pueda haber ese interés por dejar algo ahí en la escuela, dejarle algo a alguna persona que lo necesite. Entonces, muchas gracias a todas las personas que aportaron, que nos dejaron de su enseñanza, de lo que han recibido para fortalecer estos temas. Nos vemos, si Dios quiere, el día lunes en la próxima escuela de desarrollo. Entonces, muchas gracias a todos y bendiciones para todos. Yes.